Santo. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso para que bendiga este agua que va a ser derramada sobre nosotros en memoria de nuestro bautismo, y pidámosle que nos renueve interiormente para que permanezcamos fieles al Espíritu recibido. Dios Todopoderoso y Eterno, que por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna, dígnate bendecir este agua, para que sea signo de tu protección en este día que consagramos este templo a ti, Señor. Por medio de este agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal, de alma y de cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En este momento tiene un significado doble el gesto de la bendición del agua y de la aspersión del agua. Primero sobre la comunidad, sobre nosotros, porque somos bautizados y el agua en este momento nos recuerda el bautismo, nos recuerda nuestras promesas bautismales, lo que somos y a quién debemos prácticamente la vida y todo lo que nos rodea, a Dios en definitiva, que es el que nos ha hecho hijos suyos, miembros de la Iglesia, nos ha limpiado de nuestros pecados. Esta serie de cosas lleva consigo el signo del agua, pero también en este momento tiene otro significado especial, por el comienzo de nuevo a vivir casi en una basílica, no de la Purísima en este caso, pero prácticamente en cuasi una basílica, una etapa nueva dentro de la parroquia, porque las condiciones que tiene el edificio anterior son difíciles al menos nos recomiendan los técnicos que no tenga el culto ni que se habite hasta que no se arregle, porque las condiciones no son buenas, y antes de que pudiese pasar algo, conviene tener todas las precauciones. De tal manera que esta iglesia va a cumplir ahora durante un tiempo, hasta que no se pueda arreglar la iglesia que cumplía ese papel de iglesia parroquial, va a ser como la parroquia. De tal manera que yo le doy gracias a Dios por esta oportunidad, por este templo histórico en Yecla y con todo lo que significa, y para vosotros fundamentalmente, los que vivís en este barrio, y también lógicamente para toda Yecla, porque va a cumplir un papel extraordinario, y le pedimos también a Santa Bárbara que ella nos cuide y nos proteja, especialmente os proteja a vosotros cada vez que vengáis aquí a celebrar los sacramentos de la fe. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Vamos a cantar la gloria de Dios. Vamos a bendecir al Señor por todo lo que hemos recibido de Él, y especialmente también por esta experiencia hermosa de poder reunir la asamblea en este templo para bendecirle y darle gracias por todos los bienes que recibimos de nuestro Señor. Gloria a Dios en el cielo, en la tierra baja los hombres.
sobre tu familia. Protégela y defiéndela siempre, que solo en ti ha puesto su esperanza. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Canta Yahvé, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión. Él sana el corazón quebrantado y venda sus heridas a Israel. Canta Yahvé, Jerusalén. Señor, grande es su fuerza, no tiene medida su poder. Canta Yahvé, Jerusalén, alaba tu Dios, Sión, quien sana el corazón y venda sus heridas a Israel. Envía su palabra a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha cual ceniza. Canta Yahvé, Jerusalén, alaba tu Dios, Sión, quien sana el corazón quebrantado y venda sus heridas a Israel. Enseña sus caminos a Israel, sus decretos a los hijos de Jacob. Con ninguna nación hizo así, ni le dio a conocer sus caminos. Canta Yahvé, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, que sana el corazón quebrantado y venda sus heridas a Israel. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y de Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Un saludo muy especial para ti, Antonio, como párroco de esta comunidad parroquial. Y aprovecho esta oportunidad para decirte que mucho ánimo, que la tarea que el Señor te ha puesto por delante es hermosa. Servir a los demás es la vocación propia de un sacerdote y sobre todo sabiendo que
la tarea fundamental es primero mirar a Cristo, primero mirar al Señor, primero estar cerca del corazón de Dios y tener el oído bien espabilado para que oyendo a Dios y hablándole a Dios, oyendo a Dios para escuchar también la voz de Dios que ilumina nuestras vidas y contándole a Dios también en la oración los problemas, las inquietudes, los dolores y los sufrimientos de tu pueblo, como la acción de gracias también, los motivos de acción de gracias, hace que tu vida tenga un pleno sentido. Porque por una parte escuchas a Dios e iluminas al pueblo de Dios con la voluntad de Dios, con la palabra de Dios, y por otra parte le pasas a Dios todos los días el parte de cómo está el pueblo que te ha sido encomendado. Las preocupaciones, los trabajos, los sinsabores, las luchas y las acciones de gracias de tu pueblo. Eso evidentemente hace que tu vida tenga sentido. Y no solamente porque queda muy bonito decir las cosas, sino vivirlo y hacerlo todos los días y llevarlo a la vida. Que Dios te bendiga y mucho ánimo para que puedas gozar también de tu vocación. Un saludo muy especial al excelentísimo señor alcalde por su presencia en este momento que, bueno, no es una inauguración del templo porque ya estaba inaugurado y llevaba muchos años de historia, aunque estaba prácticamente sin uso. Pero Dios también es verdad que nos da las posibilidades de poder bendecirle y alabarle en cualquier lugar que sea digno también de su presencia. Por muy sencillo que sea, siempre el Señor nació prácticamente en un establo, en un lugar que a nosotros nos puede parecer poco digno para Dios, pero Dios está ahí y Dios está en la vida también de mucha gente, de un pueblo. Dios está en la historia de cada uno de nosotros y no sé yo si aquel lugar donde nació el Señor era menos digno que muchas veces nuestras propias vidas, que estamos alejados de Dios, que vivimos a veces o permitimos que el pecado orade nuestra historia. Pero damos gracias a Dios y doy gracias a Dios también por este momento en el que comenzamos otra nueva etapa en esta comunidad parroquial. Bendigo también a Dios no solamente por su presencia, sino también la de todos los concejales que le acompañan, que forman la corporación municipal, al menos el órgano de gobierno del ayuntamiento, y a todos y cada uno de ustedes. Doy gracias especialmente por todos los que tenéis algún tipo de colaboración en la parroquia, no buscando nunca el propio protagonismo, porque ya empezaríamos mal si eso fuera así. El único protagonismo que tenemos que buscar siempre es el de Dios, siempre. El único protagonismo que hay que buscar es que Dios esté grande con nosotros, porque Él está en medio de nosotros, está en medio de este pueblo y Dios está en medio de nuestro pueblo con los ojos bien abiertos y los oídos muy espabilados. Atiende nuestras necesidades y por otra parte vemos en el libro de la sabiduría cómo el Señor nos dice que Dios ama a su pueblo y que lo ama entrañablemente, del todo, se entrega totalmente, pero no solamente lo hace con misericordia y con amor, dice también, y con ternura. La bondad y el corazón de Dios está pronto a salir a nuestras plegarias, a nuestras súplicas, a nuestras oraciones, pero además Dios tiene la ternura de un padre o de una madre para con nosotros. La prueba está que esto que decimos no se queda solo en unas palabras más o menos bonitas, que quedan bien y que, bueno, pues se lucen de alguna forma, sino en que la experiencia que tenemos nosotros de Dios nos lo está diciendo. Y que cuando hablamos, y esta es la bella predicación que tiene la Iglesia, cuando hablamos, no hablamos en poesía, porque es el lenguaje de la belleza, sino estamos hablando en realidad. Estamos hablando de la experiencia del amor que tenemos nosotros, del amor que recibimos de Dios, de la experiencia de la grandeza de Dios en nuestras vidas, que sale al encuentro
de nuestras situaciones dolorosas, pero también sale a nuestro encuentro cuando estamos en gozo y en alegría. Dios es así. No se desentiende de su pueblo. El Señor nunca se ha desentendido de nosotros. En esto San Pablo lo explica perfectísimamente cuando habla de la grandeza de Dios que se vuelca con nosotros y que precisamente porque está muy interesado con su pueblo, Él, ante haber encontrado un pueblo que se ha alejado de Él, no se ha desentendido, se ha acercado con misericordia, nos ha perdonado los pecados y lo ha hecho a través de su propio Hijo. Ha sido Él mismo el que ha entregado a su propio Hijo. Y entonces uno recuerda aquel acontecimiento cuando Dios llama a Abraham, lo saca de su tierra, le da una tierra nueva, una patria nueva, una realidad nueva. Él se puso a disposición totalmente de Dios y cuando ya estaba establecido, las cosas iban bien, las tierras estaban produciendo y tenía el ganado y todo lo que de alguna manera le hacía sentirse en posesión de una paz que estaba disfrutando, el Señor va, lo llama y le dice: el hijo que tienes, el único hijo, cógelo y me lo ofreces. Y Dios puso a prueba la fidelidad de este hombre. Y cuando llega el momento, porque Abraham tuvo que hacer de tripas corazón, pero se fiaba de Dios, y cuando iba a ofrecer al propio hijo, el Señor lo deshizo todo aquello y le devolvió de alguna manera lo que era para él, para su esposa y para el futuro también que Dios había establecido, un momento de esperanza. Se le abrieron los ojos de ver cómo iba a permitir el Señor que le ofreciera a su único hijo, con lo que supone esto: truncar el futuro o abrir el futuro, porque la cosa estaba absolutamente clara. Solamente tenía un hijo y el hijo en aquel momento y en aquella sociedad era o la seguridad del futuro o la muerte. De tal manera que Dios le hace vivir, y le hace vivir para que viera que la grandeza está en sus manos, el poder está en sus manos y el futuro de su pueblo está en sus manos. Y además lo hace para que pueda gozar de que Dios no es un tirano que juega con los destinos de los hombres, sino que vive muy próximo a nuestros intereses, a nuestros dolores y a nuestros sufrimientos. Pues lo que no permitió el Señor con Abraham, lo permite consigo mismo. Porque para rescatarnos de nuestros pecados, de habernos alejado de Dios, entrega a su propio Hijo. Con razón luego, San Pablo en la predicación dirá: le habéis costado muy caro a Dios. La salvación vuestra, el haberos rescatado a vosotros, le ha costado a Dios a precio de sangre, la sangre de su propio Hijo, que lo ha entregado por vosotros. Es verdad que era necesario que Jesús pasara por la cruz y derramara su sangre a favor nuestro. Era prácticamente una nueva alianza lo que había establecido el Señor con nosotros. Recordad que en el antiguo Israel una de las maneras de hacer una alianza, un pacto, y en este caso serio, era el trocear un cordero, partirlo por dos y pasar las partes a través del cordero, habiendo derramado la sangre y rociando al pueblo con la sangre de aquel cordero. Era un pacto de sangre que se venía haciendo para todo, incluso para los negocios y los comercios normales, pero en este caso aquello era evidentemente algo más grande que simplemente un negocio. Aquello era evidentemente una circunstancia de vida o de muerte, y el Señor había apostado por la vida, hizo un pacto con nosotros que había que sellarlo con la sangre de su Hijo, en este caso el Cordero de Dios,
que quita el pecado del mundo, decimos cada vez que celebramos la Eucaristía, recordando aquel acontecimiento. Dios ha establecido con nosotros la nueva alianza, no la antigua alianza que estableció con su pueblo Israel muchísimos años atrás, sino la nueva alianza. Dios abre para nosotros una vida nueva, unas relaciones nuevas, una historia nueva, y la historia la hace precisamente con el signo de la cruz. Es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que ha dado la vida por nosotros. Es evidente que Jesús pasa por aquella circunstancia, pero la grandeza de Dios hace que Jesucristo venza la muerte, y la resurrección del Señor nos ha abierto para nosotros perspectivas nuevas, una historia nueva, una manera de vivir distinta, y sobre todo saber dónde está el horizonte de nuestra vida, quién sostiene nuestra vida, y que en definitiva todos estamos sometidos a la grandeza y al amor de Dios, que no es un tirano con nosotros, sino el que nos ama, el que está lleno de amor y de ternura, el que está lleno de misericordia para todos y cada uno de nosotros. En la etapa de la historia, cuando Jesús se hace hombre, según los textos del Evangelio, y concretamente en el Evangelio de San Juan, que hemos escuchado muchas veces, Jesús se hace uno de nosotros. Comienza otra etapa nueva, el hacerse presente Dios en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que podamos tener cerca a Dios, podamos hablarle cerca a Él y podamos escuchar su palabra de una manera diferente, ya no a través de profetas, ya no a través de mediaciones, sino en este caso y en esta etapa final de la historia, hacerlo por medio del Hijo y hablarle a Dios por medio del Hijo, pero escuchar a Dios a través del Hijo, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y Él se hace hombre, coge nuestra condición humana y desde nosotros, desde nuestra realidad, nos habla y le entendemos perfectamente. La tarea fundamental, porque el Señor vivió durante largo tiempo una vida oculta, una vida de alguna manera de intimidad con el Señor y prácticamente sin hacerse el visto, como solemos decir familiarmente nosotros, pero llega un momento en el que Él tiene que hacerse el visto y tiene que anunciar el reino. Cuando el Señor lo tenía ya establecido, a los 30 años comienza el Señor la vida pública, otra etapa nueva en la vida del Señor, una vida oculta, de obediencia al Padre, de silencio, de intimidad con el Padre, y otra vida de vida pública, ofreciendo realmente el itinerario de acercarnos cada vez más a nuestro Señor. Y cuando comienza la vida pública, es curioso porque lo hemos estado viendo a partir también del tiempo de Navidad, el Señor pasa por un tiempo de desierto, un tiempo de interiorización, como queriendo decirnos, lo que vamos a hacer es tan grande, lo que voy a llevar a cabo es tan grande que necesitamos tomar conciencia. Eso muchas veces también en la relación de los esposos, de la vida de los esposos, en la familia o en la vida también de la iglesia o de un sacerdote, en nuestra relación también con el pueblo de Dios, nos aconseja la espiritualidad es que tengamos un tiempo de silencio, que hagamos un alto en el camino y que meditemos también en el silencio qué estoy haciendo, qué ha querido el Señor, cómo lo estoy llevando a cabo, para ver si lo estoy haciendo mal, corregirme y pedirle fuerzas al Señor para poder trabajar según el proyecto que el Señor me ha dado. En la espiritualidad cristiana, los llamados ejercicios espirituales, ¿qué son? Sino un alto en el camino y revisar la vida, escuchar a Dios y cambiar todo aquello que se aleja del proyecto de Dios y modificar incluso hasta nuestras costumbres para que la obra que llevemos adelante sea según la voluntad de Dios. A los matrimonios, yo recuerdo en los equipos de Nuestra Señora, también en las otras experiencias de vida cristiana, que se les pide a los esposos que forman el grupo de equipos de Nuestra Señora que tengan lo que ellos llaman la sentada.
En un momento determinado del mes, los esposos, en silencio, hacen un alto en el camino y comienzan a revisar cómo hemos vivido este mes. ¿Cuál ha sido nuestra historia de relación? ¿Cómo nos hemos llevado entre nosotros? ¿Cómo hemos cumplido las cosas de cara a los hijos? ¿Cómo hemos trabajado también en nuestras responsabilidades? ¿Cómo lo hemos llevado adelante? Y hay que revisarse. Hay que hacer prácticamente un desnudarse de todas aquellas caretas, historias o fachadas que nos hemos ido poniendo, para que en la transparencia busquemos aquello que nos identifica con la verdad y nos dejemos a un lado todo lo que es falsedad, que nos solemos revestir en muchas ocasiones, todos los meses. En definitiva, en la vida cristiana es aconsejable esto. El Señor prácticamente antes de comenzar hace ese ejercicio, se va al desierto a orar, a ponerse a escuchar al Padre, y ¿dónde mejor? En el desierto tiene en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un significado de nadie te interrumpe tu comunicación con Dios. El desierto es un lugar de transparencia y de, como no hay ni ruido ni otra distracción, nada más que ponerte en contacto con el Señor, aprovechar el momento. Jesús se va al desierto y allí, dice el texto del Evangelio, fue tentado, pero ¿quién sale venciendo en aquella circunstancia? Siempre Jesús. Porque ante las tentaciones, la victoria del Señor está clara. Solo a Dios vencer, solo a Dios adorarás. No necesito más cosas que a Dios, no necesito otra historia que no sea la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es determinante en mi vida. Ese, en definitiva, es el proyecto. Sale Jesús vencedor, victorioso, con fuerza y sabiendo a dónde va. ¿Y qué es lo primero que hace? Lo hemos escuchado en el texto del Evangelio, la predicación. La tarea fundamental de nuestro Señor en estos 3 años de vida pública fue la predicación, no los milagros. ¿Hizo milagros? Sí, el Señor hizo obras extraordinarias, pero los milagros no es lo primero, no es lo esencial, no es lo fundamental. Lo fundamental es que conozcamos el don de Dios, la predicación, el amor de Dios, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios, la ternura de Dios y la salvación que nos regala Dios. Eso es lo fundamental. Lo otro es verdad que el Señor, al moverse a ternura y a misericordia, cuando viene alguien que lo está pasando muy mal y que tiene dificultades serias, el Señor interviene con su poder y le ayuda a superar una enfermedad o incluso hasta la propia muerte, porque es Dios y porque lo puede hacer. Pero Él no se dedica a hacer milagros, de tal manera que fijaos en este momento, cuando Él está predicando, se retira a orar, porque en la predicación hay 2 cosas. Una, la predicación, la palabra, y otra, el tiempo de escucha, lo que le he dicho yo a Antonio al principio. Escuchar a Dios y anunciar al pueblo de Dios lo que el Señor te dice. Y eso es lo que hace Jesús. Reza y predica. Ora al Padre y predica. Claro, llega un momento, después de la predicación, Jesús se retira a orar y la gente quedaba admirada de la predicación de Jesús, porque les abría las puertas de la esperanza. No estaban acostumbrados. El tipo de predicación que tenían los fariseos, la iglesia de aquel momento, la sinagoga, pues no era otra cosa sino cumplir las leyes, normas, etcétera, y además no tenían misericordia con la gente. Le ponían, dice Jesús, fardos pesados sobre los hombros de la gente y ellos no estaban dispuestos ni siquiera a moverlos. Pero la predicación de Jesús no era así. El Señor predica el reino de Dios y el amor de Dios. Y los discípulos estaban atosigados de ver que Jesús se había retirado a rezar. Y ellos estaban aguardando allí y la gente le atosigaba diciendo que haga más cosas, que necesitamos más cantidad de cosas, y estaban verdaderamente agobiados. Y van a Jesús y le dicen que hay mucha gente todavía. Y Él dice, vámonos a otro lugar. Eso alguien podría interpretar, pues vaya una estupidez con la cantidad de necesidades que hay ahí, y Jesús dice, vámonos a predicar a otro lugar. No es estupidez.
es poner las cosas en su sitio. ¿Qué es lo esencial? ¿Hacer milagros o la predicación? ¿Curar a unos cuantos o la predicación? Estaba claro. Lo primero, la predicación, el anuncio de Dios, el anuncio del reino de Dios. Y por eso, desde el principio, el Señor se lo deja claro a sus discípulos. Nos vamos a otro sitio para que todo el mundo conozca el don de Dios, la voluntad de Dios, el amor de Dios, el triunfo de Jesús sobre el demonio, cuando las tentaciones, la voluntad de Dios por encima de todo. Las demás cosas, tranquilos, ya las dará el Señor. El Señor conoce nuestras realidades. El Señor sabe dónde vives y cuáles son tus dificultades. Las conoce. Y a veces, si no te cura el dolor que tienes de cabeza o otra realidad, te da fortaleza para que puedas vivir con el dolor. Te da fortaleza y te ayuda también para que no decaigas ante la cruz. La cruz es una realidad que tenemos que llevar todos, pero hay que decirle al Señor: yo conozco, Señor, cuál es mi cruz. Por eso te pido que me des fortaleza para poderla llevar adelante. Así que no le echemos en cara al Señor que haya querido irse y no hacer los milagros que demandaba la gente. Él buscaba el reino de Dios y su justicia. Y lo demás puede esperar. Incluso nuestros dolores o nuestros complejos o nuestros sufrimientos pueden esperar, porque el Señor hará aquello que sea necesario y que nos convenga en cada momento. Así que mucho ánimo. Yo quería deciros en este momento a esta comunidad que abrir los ojos, digámosle al Señor: nosotros, Señor, somos buscadores de tu verdad. Somos buscadores. Muchas veces no tenemos la verdad o nos hemos perdido en nuestras cosas, poniéndonos o quitándonos caretas, manifestando a veces las dificultades de una fachada que no es nuestro rostro, y nos entretenemos demasiado en todas estas cosas. Ayúdanos, Señor, para que vivamos con transparencia lo que somos y que seamos capaces de llevar cada uno las cruces que nos han tocado vivir o llevar sobre nuestras espaldas. Pero ayúdanos para que en todo momento nuestra palabra o lo que hagamos sea para bendecirte a ti, para glorificarte a ti, para hacer las cosas según tu voluntad y para que quien triunfe sea Dios. A esto estamos convocados todos, vosotros y yo, cualquiera de nosotros. Nadie tenemos un salvoconducto que nos libremos de estas cosas, porque la voluntad de Dios es grande para estar cerca de nosotros. Pero hay una cosa clara: al final de nuestra vida nos tenemos que presentar delante de Dios y darle cuenta de cómo hemos actuado. Y yo quiero presentarme delante de Dios al menos con la capacidad de decirle: he hecho lo que he podido, Señor, he trabajado en esta línea que tú me has pedido y he puesto a trabajar los talentos que tú me has dado, para que me pueda decir luego el Señor: ven, bendito de mi Padre. Eso es lo que deseo también para todos y cada uno de vosotros. Precisamente hoy, y termino ya, la Iglesia nos recuerda una cosa: que no nos desentendamos de la gente que pasa necesidades. Hoy estamos viviendo el día del de Manos Unidas. Nos piden que colaboremos con la gente que pasa hambre, porque aquí afortunadamente estamos en una condición bastante bien. Hemos pasado años, estos últimos años, con dificultades. La gente y mucha gente ha pasado, quizás aquí, entre los que estáis aquí, habéis pasado también algunas necesidades por lo que se ha llamado la crisis, por la falta de trabajo de algunos, etc. Toda esta serie de cosas ha llevado mucho al sufrimiento. Dios nos llama de nuevo a la solidaridad, a los que tienen menos que nosotros,
aquella fábula que nos decían que se iba quejando aquel sabio y cuando miraba para atrás había otro que iba comiéndose las cáscaras que él iba tirando. Pues que esta realidad sigue estando presente, pero no sale en los periódicos. Lo de las necesidades de los demás, de los problemas que pueda pasar la gente, no sale en los periódicos. Lo que interesa son los bulos, las mentiras, las historias. Lo que vende es eso. La sangre, las violencias, las dificultades que tienen los matrimonios, eso es lo que vende y eso es lo que consume la gente. Pero las cosas que están haciendo sufrir a mucha gente no suele salir. Y la Iglesia hoy quiere hacer caer en la cuenta a todos que sigue habiendo gente que pasa más necesidades de lo que nosotros nos imaginamos y que tenemos que ayudar. Ese es el día de la campaña de Manos Unidas en la lucha contra el hambre en el mundo, porque normalmente estas campañas suelen ir a países y proyectos que ya han pedido la colaboración de los cristianos del mundo. Pues que colaboréis con generosidad y que Dios os ayude también y que multiplique el Señor la caridad que cada uno tenga. La multiplique con vosotros y os conceda la gracia de tener la abundancia de pan siempre, se lo decimos en el Padre Nuestro, y que tengáis también la suficiente paz como para bendecir al Señor y ser lo más felices que podáis, que eso también lo quiere el Señor para todos y cada uno de nosotros. Que así sea.